Dale. Muy bien, bienvenidos al día que vamos a ver el ayuno, ¿sí? Esperemos que se esté ahí compartiendo pantalla, y de esta manera se está compartiendo la pantalla de una manera espectacular. Presentar diseños, inicio creo que era. No, acá, presentar como diapositiva. Así le aparecen a ustedes, le aparece solamente esa imagen. Desde el principio. Ahí está. Muy bien, cada día me voy aprendiendo más. Adelante, vamos a hablar el día de hoy de este tema muy, pero muy interesante para lo que significa la vida de un cristiano. Es fundamental el ayuno en la vida de los hijos de Dios. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver qué significa, cuántos ayunos hay y qué beneficios trae. Eso vamos a ver hoy a lo largo del estudio del día de hoy. ¿Sí? Quería empezar diciendo que el ayuno es abstenerse de alimentos por un tiempo determinado. Cada vez que nosotros tenemos que hacernos un análisis clínico, ¿sí? Vieron que nos van a tomar sangre, siempre nos dicen los doctores, los médicos, usted tiene que hacer un ayuno, no sé, de 12 horas antes de realizarse el estudio, el examen médico, para que esos alimentos que adquirimos no alteren el resultado de la sangre. Póngase que yo antes de ir a sacarme sangre me como, me tomo un vaso de Coca-Cola y me como un alfajor de chocolate. Cuando me vaya a hacer el análisis va a salir alterado acerca de la azúcar que he adquirido en ese último tiempo. Entonces, por eso es necesario, ellos te dicen, hagan un ayuno de, no sé, de 12 horas. Bien, ¿qué significa el ayuno? Entonces el ayuno es eso mismo, abstenerse de alimentos, ¿sí? Por un tiempo determinado. ¿Sí? El sentido que tiene el ayuno para nosotros, los hijos de Dios. Primero, antes que nada, ¿por qué hablamos del ayuno? Porque lo encontramos aquí en Mateo 6, ¿sí? Del versículo 16 al versículo 18. Aquí Jesús habla acerca del ayuno. Recordemos que estamos analizando el libro de Mateo y hoy en particular vamos a hablar pura y exclusivamente la clase de hoy, dedicársela al ayuno. Ahora, lo que encontramos en Mateo 6, versículo 16 al 18, es lo que encontramos aquí que dice Jesús y el ayuno. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Dice así, porque ellos demudan su rostro, ¿sí? Mudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan, ¿sí? O sea que exteriorizan lo que debería ser interior. Hasta ahí. Para mostrar a los hombres que ayunan. Hay que demostrar. Ellos lo hacen para demostrar, está diciendo Jesús. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Versículo 17 dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, ¿sí? Unge tu cabeza, lava tu rostro, está diciendo la manera correcta de hacerlo. Versículo 18 dice, para no mostrar a los hombres que ayunás, ¿sí? Sino a tu Padre que está en los secretos. Recuerdan que en la clase anterior hablamos de los secretos. Para demostrar a tu Padre que está en los secretos y que tu Padre ve en los secretos y te recompensará en público. Muy bien, por eso vamos a dedicarle hoy un tiempo al ayuno. La clase de hoy es una clase especial. El ayuno, el sentido espiritual es abstenerse de alimentos para alimentar nuestro espíritu. El ser humano está compuesto, según Primera de Tesalonicenses, dice el apóstol Pablo, que nuestro cuerpo está compuesto por tres partes. Dice que está compuesto por cuerpo, está compuesto por alma y está compuesto por espíritu. Y que estos tres hacen un ser humano: cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? El alma
no puede ser sin el espíritu y no puede ser sin el cuerpo. El cuerpo no puede ser sin ninguno de estos, sino que los tres componentes hacen a un ser humano. Bien, alma, cuerpo, espíritu. ¿Para qué nosotros nos alimentamos con la comida cotidiana? Para mantener nuestro cuerpo sano, ¿sí? Ahora, de lo que vamos a hablar hoy también es del alimento espiritual, para alimentar nuestro espíritu, y de esto se trata el ayuno. El sentido espiritual es abstenerse de alimentos para alimentar nuestro espíritu, ¿sí? El ser humano está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Siempre hay una puja entre lo carnal y lo espiritual. Siempre suele haber una puja entre lo que nosotros conocemos como el área carnal y el área espiritual, ¿sí? Ahora voy a leerte un texto en Primera de Corintios, perdón, no lo van a encontrar en pantalla porque se me pasó. Es Primera de Corintios 3, versículo 1, y dice de esta manera: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, dice Pablo, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Estoy solamente dando un ejemplo a donde Pablo le está llamando la atención a la iglesia de Corintios, diciéndole, no les puedo hablar como espirituales, sino les tengo que hablar como ustedes, como carnales, porque ustedes están en la carne y no están en el espíritu, cuando ustedes ya deberían ser personas crecidas espiritualmente. ¿Y qué significa estar en la carne? Estar en la carne tiene que ver con alimentar aquellos deseos pecaminosos, ¿sí? A eso se refiere. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corintio estaba en el desorden, estaba en la queja, estaba en la pelea unos con otros entre los hermanos. Entonces, si seguís leyendo Primera de Corintios 3, ahí te vas a encontrar con que la iglesia se había dividido entre un grupo que era de Apolos, uno de Pablo, otro de Jesucristo, y se habían dividido. Entonces, el llamado de Dios, ¿sí?, acerca de esta cuestión, de Pablo, perdón, acerca de esta cuestión, ustedes no pueden estar en esta condición carnal. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el ayuno? Porque de esta manera, que yo no puedo hablarlos como espirituales, sino como carnales, decía, como niños en Cristo. Los corintios tenían peleas, celos, disputas, conflictos, porque cuando tú alimentas, ahí voy, cuando tú alimentas los deseos de la carne, eso sucede. Cuando alimentamos los deseos de nuestra carne, empezamos a alimentar la contienda, la pelea, las divisiones, el hablar mal de un hermano, el hablar mal del otro, ¿sí?, el llenarnos de celos, ¿sí?, empezar a tener conflictos dentro de una congregación. Sin embargo, al alimentar los deseos del Espíritu, ¿sí?, nos llenaremos de los frutos del Espíritu Santo, que son la paz, la benignidad, la bondad, y etc. Ahora, entonces, tiene que ver el ayuno con abstenerse de lo cotidiano. Hoy pueden ser cosas cotidianas como las redes sociales, la televisión, la radio, ¿sí?, y alimentos, etcétera. Abstenerme de todo eso, ¿para qué? Para ocupar el tiempo en que yo me estoy mirando una serie de Netflix y digo, no, voy a ayunar hoy, no, me dispongo yo a ayunar, entonces no me miro la serie de Netflix, no navego en el Instagram, no navego en el Facebook, sino que ese tiempo se lo dedico pura y exclusivamente a la oración y a la lectura de la palabra bíblica. Para eso uno ayuna, para dejar de alimentar el cuerpo, lo carnal, y empezar a alimentar lo espiritual. ¿Cómo vamos a alimentar lo espiritual? Leyendo la palabra de Dios, escuchando predicaciones, ¿sí?, escuchando palabra de Dios, orando, escuchando alabanzas. De esas maneras es en la cual vamos a empezar a alimentar nuestra área espiritual. Por eso decía que cómo estaba compuesto el hombre: alma, cuerpo y espíritu. ¿Sí? Se trata de dejar de alimentar el cuerpo para empezar a alimentar el espíritu y dedicarle tiempo a las cosas
espirituales. Primer requisito, yo quiero ayunar, pero el primer requisito, ¿cuál es? El primer requisito es saber que el ayuno no es una obligación, sino que es voluntario. El ayuno es voluntario, nadie me obliga a mí a ayunar, sino que yo lo hago porque yo deseo. Esto es voluntario de cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Y recuerden que esto es un arma. Ahora dice así, ¿cuántos tipos de ayuno hay en la Biblia? En la Biblia tenemos 4 tipos de ayunos. El primero es el ayuno total. Este ayuno es radical. No se come ni se bebe nada. Solo por periodos cortos se puede ayunar, entre 6, 8 o a un máximo de 12 horas. Y a un máximo, encontré en algunos libros, también puede ser máximo de 3 días, no más, porque empieza a ser contraproducente para nuestra salud. Entonces, a esto voy, Nelly, a lo que me decías. Mirá, el primero de los ayunos que el cual vamos a llamarle es el ayuno total, el primero de los 4 que vamos a ver. El ayuno total, ¿sí? El primer ayuno que vamos a ver es el ayuno total. Este ayuno, ¿sí? No es, tiene que ser muy responsable. Es un ayuno muy responsable. Nosotros como hijos de Dios sabemos que estamos en un cuerpo limitado y tenemos que respetar el cuerpo y no hacer locuras y ser responsables con lo que Dios nos dio, ¿sí? Con nuestro cuerpo humano, ser responsable con lo que Dios nos dio. Ahora, escucha esto, hay un ejemplo bíblico. ¿En qué me baso al decir este tipo de ayuno? En el libro de Esther, capítulo 4, versículo 16, dice esto la palabra de Dios. Ve y reúne a todos los judíos que hayan en Susa y ayunad por mí. Esto lo dice Esther. Ayunen por mí. Y no coman ni beban, dice, por 3 días y noche y día. ¿Sí? Por 3 días, por 3 noches, no comas ni bebas. Ayuno total. Yo también haré este ayuno, ¿sí? Igualmente que ustedes. Entonces entraré a ver al rey. ¿Sí? Ella dice que va a ayunar ella y sus doncellas. Va a entrar a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si pedezco, que pedezca. Su vida y la vida del pueblo de Dios estaba en peligro. Entonces Esther decide, cuenta la historia bíblica, que decide proclamar ayuno para salir y buscar la salida al problema que Esther y todo el pueblo del hijos de Dios tenían en ese momento. Estaban siendo oprimidos por otro pueblo y estaban corriendo peligro de muerte. Entonces Esther decide ayunar, ¿sí? Por 3 días, por 3 noches, proclama que también los judíos hagan ayuno en este tiempo y le dediquen esos 3 días en la búsqueda y el respaldo de Dios. Y Esther se presenta al rey y cae en gracia con el rey cuando no le era permitido. Hay una larga historia detrás de esto, pero no le era permitido que una mujer se presente delante de la realeza, porque directamente presentarse delante de la realeza podría haber corrido peligro de muerte para aquel tiempo. ¿Sí? Ahora, el segundo ayuno que encontramos es el ayuno de agua. El segundo ayuno que encontramos es el ayuno de agua. Ahora, el ayuno de agua dice así: no se come, pero se permite beber agua. Este ayuno, al permitirnos hidratarnos, se puede hacer por varios días, ¿sí? Se requieren un máximo de 40 días. Está estudiado, según la ciencia estudia, que este ayuno no puede ser prolongado más de 40 días. El tema es que luego de esos 40 días, uno no puede ser el día 41 que se larga a comer como si nada, no. Tiene que volver a comer alimentos muy despacio, pero
no es recomendable estar tantos días sin comer. Pero les voy a explicar lo que dice la palabra de Dios, dice así, que dice, no se come, pero se permite beber agua. Este sería el ayuno conocido como el ayuno de agua. Este ayuno, al permitirnos hidratarnos, se puede hacer por varios días. Hay un ejemplo bíblico, el cual muy conocido, que hemos estudiado ya en el libro de Mateo, y es Lucas 4, versículo 1 y versículo 2. Dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. ¿Por cuánto? Por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días. Acá voy. La palabra de Dios dice no comió nada por 40 días. En ningún momento dice no bebió. Por eso es interesante leer con detenimiento la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que Jesús, pasando los cuales, dice acá, tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. En ningún momento dice que Jesús tuvo sed. Lo que me está declarando que Jesús estaba haciendo un ayuno de agua por 40 días luego de haber sido bautizado, como ya lo vimos en el libro de Mateo, en los versículos, creo que el 2 o el capítulo anterior que hemos visto en las clases anteriores. Ese sería el segundo ayuno. Ahora, vamos al tercer ayuno. Vamos al tercer ayuno. Se me clavó la compu. Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué se clavó la compu? Ahí está. Tercer ayuno. El ayuno parcial. Se eliminan solo determinados alimentos. Cuando digo determinados alimentos pueden ser golosinas, ¿sí? No sé, a mí me gusta mucho comer asado, me gusta el huevo frito, entonces, ¿qué hago? Evito todos esos alimentos que sé que a mí me encantan, ¿sí? Y me dedico solamente, no sé, a hacer una dieta específica, ¿sí? Por eso se llama el ayuno parcial. Se eliminan solo determinados alimentos. No se come en exceso, solo se come para mantener el organismo en funcionamiento. Este puede ser el ayuno más prolongado en el tiempo. ¿Por qué? Porque el organismo sigue trabajando, ¿sí? Yo no es que me dejo de alimentar, sino que sigo adquiriendo alimentos, pero de una manera especial. Este ayuno es el ayuno conocido como el ayuno parcial o conocidísimo como el ayuno de Daniel. ¿Por qué Daniel? Porque mire lo que dice el libro de Daniel, aquí le pongo el ejemplo bíblico, Daniel 10, versículos 2 y 3 dice de esta manera, en aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. 3 semanas estuvo haciendo ayuno. Dice así, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, ¿sí? Con perfume, hasta que se cumpliese las 3 semanas. ¿Qué hizo Daniel? Tenía la comida, le habían ofrecido, Daniel había sido llevado cautivo a Babilonia. Los babilónicos le habían servido una gran mesa para que alimentar a Daniel y a sus compañeros, que Daniel iba a formar parte de los consejeros del rey, entonces tenía que ser bien alimentado con la misma comida que comía el rey. Entonces, imagínense los mejores manjares en una mesa. Daniel, ¿qué dijo? No, yo me voy a mantener comiendo legumbres, ¿sí? Alimentándome con legumbres por 3 semanas. Entonces le fue permitido hacer esto a Daniel, y dice la palabra de Dios que el rostro de Daniel era mejor que el de aquellos que habían participado de todos los banquetes del rey en aquel tiempo. Por eso el tercer ayuno es este ayuno
el ayuno parcial o conocido como el ayuno de Daniel. Ayuno sexual. Oh, ¿qué significa ayuno sexual? Tengo que dar esta cuarta manera de ser ayuno. Ayuno sexual, este debe ser en común acuerdo en el matrimonio. ¿Por qué? Porque mire lo que dice aquí, 1 Corintios 7:5, dice de esta manera: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. ¿Para qué? Para ocuparse sosegadamente en la oración y volver a estar volver a juntados en uno. Está hablando de volver a tener relaciones sexuales, juntarse en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Está hablando claramente de ayuno sexual. ¿Cuándo abstenerse dentro del matrimonio? Porque está pactado mutuamente el esposo con la esposa para decir: vamos a ayunar, vamos a hacer un ayuno sexual para no tener relaciones por determinado tiempo, no sé, por 3 días, 4 días, 5 días, una semana, para que ese tiempo se lo dediquemos en oración al Señor, por cualquier cuestión que sea necesaria para cada uno de los hermanos, ¿sí? Pero como dice el consejo de Pablo, porque este fue un consejo de Pablo a la iglesia de Corintios, a no ser que sea de sumo acuerdo. ¿Ah? Ahora, ¿cómo se inicia y se concluye un ayuno? Debemos iniciarlo con una oración. Y el ayuno debe tener un solo propósito. En mi ayuno yo inicio: Señor, Dios Padre de Gloria, voy a hacer este ayuno que va a ser, no sé, desde las 6 de la mañana a 12 del mediodía, Señor. Espero este ayuno sea grato a tus ojos, Señor. Y en el ayuno que voy a hacer, quiero dedicarte tiempo a ti, Señor Jesús, tener un tiempo contigo. Y el propósito de este ayuno es no sé, que toques el corazón de mi jefe para que me dé el aumento de sueldo que estoy necesitando. Y voy a ayunar por eso. Bueno, listo. Tiene un solo propósito el ayuno, ¿sí? Yo no puedo ponerme a ayunar y decir: Señor, necesito el aumento de sueldo, necesito que, no sé, mi hermano me vuelva a hablar, necesito que mis hijos se conviertan a ti. No, no. El ayuno debe tener un solo propósito, es lo que nos enseña la Biblia. Y debe ser concluido con una oración de gratitud. Señor, te agradezco de todo corazón porque pude ayunar, pude pasar estas horas, pude estar contigo, Señor. Estoy agradecido porque pudimos estar juntos. ¿Sí? Una oración de gratitud al terminar nuestro ayuno. Ahora, ¿qué sigue? Los beneficios que tiene el ayuno. Encontramos 5 beneficios que trae el ayuno. El primero: abre nuestros ojos espirituales. Nuestro espíritu se hace sensible a lo que Dios nos dice. Primer beneficio: abre nuestros ojos espirituales. Es un momento en que le vamos a dedicar en oración, en intimidad con Dios, ¿sí? En ese momento en el cual vamos a sentir que Dios nos susurra a nuestros oídos. Es lo que a mí me pasa en lo personal, ¿sí? Cuando yo me dispongo a hacer un ayuno, siento que el Señor, tenemos una intimidad tan grande, ¿sí? Que siento que el Señor susurra a mis oídos. Segundo beneficio: es bueno cuando estamos en problemas. Dios obró en Esther y milagrosamente libró al pueblo del exterminio. ¿Recuerdan recién cuando les comentaba del ayuno que hizo Esther, que pidió que ayunen por 3 días? El Señor milagrosamente los libró al pueblo de Dios de que sea exterminado. ¿A causa de qué? Del ayuno que hizo Esther. Ahora, tercer beneficio que tiene: nos da autoridad espiritual sobre los demonios.
Mateo, no puse ahí la cita, porque se olvidó mi asistente de ponerme la cita ahí. Mateo 17, versículo 21, dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Sé que hay muchos predicadores que dicen que el género, cuando habla aquí de Mateo 17, 21, habla del género de la incredulidad. Pero si leemos el contexto de la palabra, está hablando pura y exclusivamente de la persona endemoniada, ¿sí? Entonces yo me vuelco en lo personal a que ese versículo habla de que, que hay géneros demoníacos que solo salen con ayuno y oración. Ahora, ¿sí? Cuarto beneficio, cuando pecamos y recurrimos al arrepentimiento. Es un ejemplo, un beneficio que tiene el ayuno es cuando pecamos y nos sentimos arrepentidos de lo que hicimos, vamos en oración y podemos hacer y invocar un ayuno. ¿Hay un ejemplo? Sí. Nínive se arrepintió luego del mensaje de Jonás y dice que al luego de arrepentirse hicieron ayuno. Ahora, el quinto beneficio, para humillar nuestro instinto pecaminoso. ¡Wow! ¿Por qué es beneficioso el ayuno? Porque como herramienta que le dije, el ayuno puede ser la herramienta para vencer. ¿Para vencer qué? Por ejemplo, tengo problemas con la pornografía, con la fornicación, tengo problemas con el alcohol, etc. Esta puede ser una herramienta para poder vencer aquellos instintos pecaminosos. Isaías 10, versículo 27 dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué significa que el yugo se pudra a causa de la unción? Que el yugo se pudre, si hay unción, pudre el yugo. ¿Qué significa el yugo? El dominio que hay sobre nosotros. Cuando el dominio, ¿sí?, de aquellos instintos pecaminosos nos están dominando, lo único que puede romper ese dominio es la unción. ¿Cómo es la unción? La unción viene por el acercamiento a Dios. ¿Y por qué? Por hacer su voluntad. ¿Hay formas incorrectas de hacer ayuno? Sí. Mateo 6 nos enseña a ayunar para no ser vistos. ¿Se recuerdan como leímos al comienzo? El ayuno para ser vistos. Otra vez Jesús haciendo hincapié en las motivaciones. Como vemos, el pueblo tenía una gran tendencia a desviarse. Esto lo vemos en el capítulo 58 de Isaías, en el cual encontramos al pueblo, ¿sí?, ayunando, pero sin hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en el capítulo 58 de Isaías, ¿sí?, dice que el pueblo de Dios no tenía una vida recta con su prójimo, ¿sí? No tenían una vida recta con su prójimo. Dice, ustedes ayunan, pero no alimentan al necesitado. Ustedes ayunan, pero no se acuerdan de las viudas. Ustedes ayunan, pero hay un gran significado detrás de esto. ¿Cuál es nuestra motivación? Volvemos a lo que el Señor Jesús nos enseñaba acerca de las motivaciones correctas. El Señor siempre está interesado más en nuestra motivación, lo que nos mueve, a que cómo nosotros nos movemos. ¿Sí? Que el resultado de lo que hacemos sea la intimidad con Dios. Por eso la Biblia nos enseña que Dios prefiere la obediencia antes que el sacrificio. A ver, cuando Nelly me preguntó acerca de su compañero de trabajo, mire lo que dice la Biblia, que la Biblia prefiere la obediencia antes que el sacrificio. ¿Por qué el sacrificio? Porque ayunar es una forma de sacrificio. Y mire lo que dice 1 Samuel 15, versículo 22, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos
y víctimas. Cuando dice holocausto, está diciendo las cosas que consagraban a Dios, ¿sí? Holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Cómo? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces, ¿qué prefiere Dios? Y prestar atención a que y es mejor que prestar atención a que las grosuras de sus carneros. ¿Qué está diciendo? A esos sacrificios que iban a ofrecerle a Dios, era mejor que seas obediente. Antes que te esté ofreciendo cualquier sacrificio a Dios, es mejor ser obediente. Obediente a lo que nos enseña, obedientes a su palabra, ¿sí? Entonces Dios está más interesado en que hagamos una vida correcta, que tengamos una vida correcta, cristianamente correcta, antes de que andemos haciendo sacrificios por doquier, ¿sí? Y no se trata de autoflagelar nuestro cuerpo el ayunar, sino que hacerlo por amor y convicción a lo que Dios nos enseña. Termino con esto. Dice la Biblia, y está muy relacionada al vestirse de silicio y de ceniza. Dice que las personas, cuando van a encontrar muchas veces cuando hacían ayuno, se vestían de silicio y de ceniza. ¿Qué significa vestirse de silicio y de ceniza? Ven aquí la primera foto, esto era vestirse de silicio. El silicio era como un entretejido de tela de pelo de cabra, algo incómodo, algo que era áspero, algo que las personas se ponían y le frotaba y le raspaba la piel, era algo desagradable, ¿sí? Y dice que también lo que hacían era poner cenizas en sus cabezas. Ahora, esto tiene un significado espiritual. Al ponerse eso áspero, ellos estaban declarando que su pecado o su convicción, ¿sí? Es como que la ceniza significaba que necesitaban de un nuevo comienzo, necesitaban de una nueva relación con Dios, necesitaban una nueva intimidad con Dios, ya que la ceniza simbolizaba que estaba todo perdido, que lo que había se hizo ceniza y no quedó nada, quedó polvo, simplemente. Entonces, ¿qué quería decir cuando se vestían de silicio y de ceniza las personas? Estaban diciendo, esto me es áspero, estoy verdaderamente arrepentido, quiero comenzar nuevamente contigo, Señor, quiero que me des una nueva oportunidad. Y para esto dice que las personas se vestían de silicio y ceniza y hacían ayuno, ¿sí? Y el ayuno era para acercarse a Dios, ¿sí? Esta fue la enseñanza del día de hoy, me quedan 30 segundos. Quiero decirte que el ayuno es la herramienta indicada, dada por Dios a los hombres para poder acercarnos y tener tiempo de calidad con nuestro Señor Jesucristo. Si estás buscando respuestas a cuestiones de la vida, te aconsejo, hacer ayuno. ¿Sí? Nos vemos el sábado que viene. Dios te bendiga. En cualquier momento se corta, así que nos vemos, seguimos estudiando la palabra de Dios el día sábado que viene. Así que los bendigo a todos. Gracias por estar presentes. Una clase más. Y nada, es hermoso poder compartir con ustedes este tiempo de la palabra de Dios. Así que los aliento a seguir estudiando.